Y muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, pequeños calabacines. Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Este video fue subido con antelación para los miembros del canal. Espero que lo hayan disfrutado mucho y la verdad les agradezco mucho a todos aquellos que se hayan suscrito. Aunque ahora mismo no hay nadie, pues espero que pronto haya alguien, porque así nos ayudan un poco a seguir con toda esta publicación. Porque si no hay nadie que esté apoyando genuinamente, yo creo que voy a ir reduciendo cada vez los tiempos en los cuales publico. Pero muchísimas gracias para todos aquellos que se han dedicado a ver los videos y aquellos que se han dedicado a dejar su suscripción. Tampoco necesitan estar suscritos, todos estos videos van a salir tarde o temprano. Solo tengo que darles las gracias a todos ustedes y espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Nos vemos hasta la próxima. Chau, 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 chau. Capítulo 11, Interlude, Batalla de Ginza. Dioses, miran cuán altos son. Los exploradores no exageraban cuando dijeron que las torres tocaron el cielo en sí mismo. Esas fueron las primeras palabras del general Pertus Sucobalt al cruzar la puerta, maravillándose de las torres que se extendieron hasta donde alcanza la vista. Torres de vidrio que alcanzaron el cielo como los dedos agarrándose hacia los cielos. Aunque el asombro que sintió fue un poco socavado por la irritante luz del sol que se refleja en sus ojos. Bueno, suponía que obtendría una mejor mirada más tarde. Preferiblemente cuando el sol era un poco más bajo. Y mira cuánto metal estaba a su alrededor. Los postes de metal, los carruajes de metal, las aves de metal volaban muy por encima, incluso los bárbaros tomados prisioneros hasta ahora tenían trozos de metal en sus personas. Es cierto que mucho más a su alrededor estaba hecho de piedra suave, y había edificios de vidrio por lo que el ojo podía ver, pero era extrañamente el metal que más se destacaba para él. Aún así, los informes subestimaron la inmensidad de esta ciudad. Sus jinetes de Wyvern informaron que no podían ver el final de la expansión de la ciudad desde encima de sus monturas. Apenas podía imaginar cómo serían las paredes para una ciudad tan grandiosa. Había estado viajando durante 20 minutos a todo galope y aún no había golpeado una pared o división de ningún tipo. Esta no era ciudad. Era una megalópolis como los eruditos y filósofos los describirían. Desmontonando su caballo entre el caos controlado de un campamento delantero incrementado, sus hombres corrieron de un lado a otro colocando las bases para un puesto de comando. Un proceso hecho infinitamente más lento por la presencia de tantos carruajes de metal a lo largo de las carreteras que los trabajadores tuvieron que trabajar por el momento. Los bárbaros muertos y moribundos fueron arrastrados fuera del camino para aclarar el espacio. Algunos seguidores de los campamentos ya estaban tirando a la muerte de todo lo que tenían antes de lanzarlos en pilas improvisadas. Pertus frunció el ceño ante el acto. Sabía que había sido bastante claro para todos los que atraviesan la puerta. Cualquier hombre encontrado saqueando a los muertos o tomando las mercancías dejadas por los comerciantes que huyen antes de que se pudiera asegurar el área inmediata debía ser azotada. Si bien no son legionarios en sí mismos, sus acciones podrían fomentar las menos reputadas entre los auxiliares o los débiles de carácter débil entre las legiones que las órdenes eran simplemente sugerencias a seguir. Avanzando en un centurión cercano, le ordenó que tuviera esa colección de seguidores de campamentos como un ejemplo para los demás. Pertus se negó a tener su avance porque algunos hombres de carácter débil vieron algo brillante o le gustaban a una mujer bárbara y necesitaban tomarse su tiempo con ella antes de regresar al frente. Habría tiempo suficiente para tales indulgencias, pero no sucederán en medio de la batalla. A medida que los seguidores del campamento fueron arrastrados, suplicando su inocencia en la parte superior de sus pulmones, su mirada se trasladó a los heridos llevados a los sanadores que ahora estaban llegando en grandes cantidades. El general frunció el ceño mientras miraba la colección de legionarios cojeando hacia ellos. Uno sostenía su brazo mientras su escudo tenía agujeros visibles, no más grandes que las Guillaros. Otro caminó detrás de él, apoyado por sus camaradas, una mano contra su estómago como si su vientre estuviera a punto de caer. Había oído hablar de ese tipo de cosas. En los primeros momentos de la invasión, su vanguardia se encontró con un puñado de magos bárbaros que usaban pequeñas varitas de metal con manijas al final para matar a varios de sus hombres antes de ser cortados. Todavía se acostaron junto a los magos,
sus hombres demasiado asustados para mover las varitas de donde se cayeron de una excesiva precaución en caso de que una maldición les sucediera por tocar las herramientas de un mago bárbaro. Una vez que la situación era más estática, o al menos las líneas de batalla, él haría que Godasen y su camarilla de magos los revisen. Pero más allá de eso, sus fuerzas no han encontrado ningún retroceso real en las 2 horas que han estado aquí. Ya estaba escuchando el mecho de las tropas interrogando si la ciudad incluso se defendía en absoluto. Cortaron docenas de bárbaros, cientos tal vez, si en los primeros momentos, sin embargo, nadie, prohíbe a los magos que ya estaban aquí, se encontraron con su avance y los muertos comenzaron a acumularse. Y los que capturaron hasta ahora eran tan mansos y sumisos, una buena envoltura en la parte posterior de la cabeza era suficiente para vaciarlos. Esto se espera en mujeres y niños, pero los hombres adultos. Había llegado al punto en que incluso escuchó que uno de sus centuriones se preguntó en voz alta si estos bárbaros eran incluso lo suficientemente inteligentes como para luchar. Tontos. Pertus lo sabía mejor. Cuando llegó por primera vez a las colonias para su primer mando, dijeron que las lizardfolk de las selvas eran meras bestias. Simplemente planifique sus acciones si se enfrentaba a una horda de lobos, recordó que un legado le dijo. Ese mismo legado fue, poco tiempo después, desgarrado cuando sus fuerzas fueron rodeadas por un grupo de guerra de lizardfolk mientras estaban en una expedición punitiva y cortaron a un hombre. Sus cadáveres se toparon en los árboles a lo largo de la orilla de la jungla como advertencia a otros. No había tal cosa como, demasiado estúpido, para luchar. Simplemente formas y medios de lucha. Como para demostrar que sus temores correcta, los informes ya estaban comenzando a llegar a que sus auxiliares demi-humanos y las unidades de vanguardia estaban comenzando un asalto a un bastión cercano que los bárbaros estaban usando para refugiar. Es cierto que su arquitectura era extraña según los relatos y no coincidía con el estilo de las torres a su alrededor, pero los muros de piedra eran muros de piedra. ¡Qué enigma! Pertus podría, si estaba tan inclinado, tirar de la proverbial correa de las fuerzas demi-humanas y tener la fortificación rodeada y aislada en lugar de dejar que desperdicien sus vidas tratando de atacar a una fortaleza, pero tal movimiento tomaría tiempo. El tiempo que pasó enviando un servicio de mensajería a la cargo de los demi-humanos, el momento para que el cuidador restablezca el control en el calor de la batalla y el tiempo necesario para rodear la estructura en primer lugar. Y en todo ese tiempo a los bárbaros se les permitiría fortalecerse más. Los dioses prohíben si una red de túneles la conectaba con otros bastiones actualmente desconocidos, lo que permite a los defensores agrupar su fuerza sin exponerse a sí mismos. No, por ahora era mejor dejar que los semi-humanos más bestiales hicieran lo que deseaban por el momento. Independientemente de lo que sucede, se beneficia. Si violan la fortaleza y matan a los defensores al último hombre, entonces el problema se resolverá y se desplegarán en otro lugar. Si violaron las paredes pero son asesinados por los defensores, o fallan por completo, entonces su sangre será un precio aceptable para pagar información sobre cómo luchan estos bárbaros. Lo más importante por ahora era que necesitaba empujarlo más y tan rápido como pudo antes de que se pudiera establecer una verdadera línea defensiva contra él. La lucha urbana siempre favorece al defensor, y sin conocer los medios por los cuales luchan estos bárbaros, apenas puede asaltarlos a ciegas. En medio de sus reflexiones, notó el estándar de Itálica en poder de una colección de hombres junto a uno de los edificios, una tienda de algún tipo. Dentro estaba el recuento del propio Itálica, mirando algo que Pertus no podía ver desde este ángulo. Curiosos, Pertus se acercó al recuento, pasando a los guardias y cuidadoso para evitar que el vidrio roto cubriera el suelo como pudo antes de llegar al noble. Notable artesanía. Court Formal notó la llegada del general y mostró un collar dorado con un rubí unido a la cadena. ¿Cuánto crees que valdría esto? 100, tal vez 200, denarii. Ya hablando de monedas. Curiosidad simple, explicó el conde, mirando su propio reflejo dentro de la joya. Si es posible, estoy interesado en llevar a varios de estos joyeros a mi servicio. Sin duda, a mis hijas les encantaría este tipo de baratijas. ¿Seguro de la victoria, mi señor? Preguntó con una ceja levantada. No en el grado como algunos, el conde sacudió la cabeza,
haciendo un gesto más allá del perímetro. La forma en que hablan haría que uno piense que la batalla ya ha terminado y nuestro estándar se estaba elevando en toda la ciudad. Están sordos a los sonidos de los cuernos de guerra en la distancia. Eso es todo lo que están diciendo. Escuché a algunos hablar del valor que traerán los esclavos. El conde mencionó a una pequeña línea de hombres, mujeres y niños conducidos por la puerta en cadenas. Diría que si bien no se ven bien construidos para el trabajo servil, tal vez más actividades domésticas son su fuerte. A decir verdad, la mayor preocupación de Pertus era la extrañeza de todo el compromiso hasta ahora, más allá de lo obvio. Estaba agrediendo a una ciudad, una megalópolis, desde dentro de dicha ciudad. Incluso cuando tome la ciudad, estará bajo asedio en poco tiempo. Como asedes una ciudad donde un portal mágico permite un refuerzo constante y reabastecimiento del defensor que está completamente más allá de la capacidad del asado para interrumpir. Según esa lógica, ¿cómo se rompe un asedio donde el visille está en medio de su territorio de origen y puede traer constantemente sus propios refuerzos y suministros para extender el asedio indefinidamente? Podría convertirse en simplemente bruto forzando su camino. Pertus espera que la primera ola falle. Al igual que el segundo, el tercero y el cuarto después. Pero si uno alimenta suficiente carne en cualquier batalla, eventualmente ganarán. Aún así, incluso los demi-humanos más bestiales no son tan pesados para seguir cargando sus muertes. La motivación adecuada será. Mis señores, corrió un servicio de mensajería, sus pasos apresurados crepitaban contra el vaso y se arrodillaban ante Pertus. Mis disculpas, pero nuestras tropas delanteras se han encontrado con el enemigo. Finalmente, Pertus asintió para sí mismo mientras Count Formal volvió a colocar la cadena de oro en la caja de vidrio en la que la tomó. ¿Dónde? El avance del norte, mi señor, dijo el mensajero. La quinta cohorte está involucrando un muro de escudo bárbaro. El progreso se ha desacelerado en estas calles estrechas. Los bárbaros están armados con una variedad de mesines y clubes, pero también parecen estar usando alguna forma de humo para desorientar nuestras fuerzas. Fumar. Pertus hizo un gesto al servicio de mensajería para elaborar. No sé cómo más llamarlo, mi señor. Los bárbaros están arrojando pequeños cilindros de metal a nuestras líneas que expulsan un humo blanco. Los hombres decían que sus ojos comenzaron a arder mientras el humo soplaba sobre ellos. ¿Quemar? El conde cuestionó, su expresión se volvió sombría. Ah, irritado, quiero decir, mi señor, aclaró el explorador. No es combustible, o al menos no parece encenderse cuando una llama está expuesta a ella. Pero los otros gritaban que las cosas hacen que sus ojos se quemen como si algo se arrojara a ellos. Ojos regados, difíciles de respirar, más difícil de ver. Maravilloso. Fumadores, Pertus reflexionó para sí mismo. ¿Cuántos bárbaros hay en esa línea, aproximadamente? 70 años más o menos, mi señor, es difícil saber con todo el humo. Luego envié una noticia al segundo cuerpo de Wyvern para volar y aplastar esa pared de escudo por detrás, ordenó el general. Pero asegúrese de que sepan permanecer alejados de esas aves metálicas en el aire. Los dioses saben que ya tenemos nuestras propias manos llenas solo tomando esta ciudad, no es necesario enfurecer a la vida silvestre. Sí, mi señor. Con una reverencia, el mensajero corrió. Fumar. Colt levantó una ceja al general mientras el mensajero se dirigía a los jinetes de Wyvern. He visto conexiones como esta antes, explicó Pertus al recuento, la gente de Seine usa humo venenoso de manera similar, aunque tienden a usarlas con esferas de vidrio en lugar de cilindros de metal. El campo de batalla ya es lo suficientemente mortal sin humo envenenado que sopla en todas las direcciones. De acuerdo, el conde asintió, después de haber vuelto a jugar con la gema en su mano. Espero un largo día por delante de nosotros. Una serie de cuernos de guerra soplaron alrededor del área de puesta en escena improvisada. Se acercaba un ataque. Sin demora, Centurions comenzaron a gritar las órdenes de formarse a lo largo de la calle, cubriendo todas las vías de ataque para que no los atrapen sin darse cuenta por una maniobra flanqueante.
Los hombres dejaron caer lo que estaban haciendo para reunir mientras los seguidores de los campamentos corrían detrás de las líneas de establecimiento para mantenerse alejados de la batalla. Paik se niveló, testudo se acercó a las tropas de misiles y se prepararon para desatar una ráfaga sobre el enemigo avanzado. Se acercaban a la línea recién establecida, estaba una colección de carros de metal y vagones. Rodaron hacia adelante, como lo permitió el espacio, a través de medios desconocidos. Sobre ellos había hombres de pie con ropa verde que inclinaba lo que parecía lanzadores de pernos, pero no podía ver los pernos preparados. Más hombres verdes caminaron junto a los vagones y carruajes, todos llevaban algún tipo de ballesta personal. Los sostenía como un ballestino sostenía su arma, pero se parecían más a cilindros delgados que al personal. Le recordaron a los magos de antes. La batalla pronto se uniría. Sin embargo, esta no sería la batalla. Había unos pocos cientos de hombres, tal vez 1000, la mayoría, acercándose a su línea. Dado el tamaño del ataque, o la falta del mismo, esto fue sin duda un asalto de sondeo. No es un empujón para romper la línea, sino para ver cómo respondió la legión. ¿Qué más podrían esperar lograr contra una línea de varios miles de magos, monstruos y bestias de guerra que se mezclan en el medio? Aún así, no le gustaba el aspecto de esos lanzadores de pernos. En su rango actual, podrían comenzar a atravesar algunas de sus filas, rompiendo la formación de su legión, tal vez incluso matando a algunos wyverns antes de que pudieran ascender lo suficientemente alto. No le gustó eso en absoluto. Y parecía que el legato en la línea estuvo de acuerdo con él. Otra bocina explotó y una ola de demi-humanos cargó en una formación suelta. Su cargo detendría el avance bárbaro o lo comprobaría si fueran. Un rugido ensordecedor como una docena de cuernos sonó para que todos lo escuchen. Una serie estridente de tonos y grados que causaron que el dolor estallara en los dientes de Pertus. Mientras que rápidamente se cubrió las orejas en un vano esfuerzo para escapar del sonido alienígena, un wyvern muerto se estrelló contra el costado de la torre de vidrio sobre él. Los fragmentos de vidrio ensangrentados llovieron sobre él, fragmentos cavando en su piel mientras intentaba equilibrarse cubriéndose las orejas y evitando que el vidrio cortara algo importante en su persona. Al cargo le fue poco mejor, volviéndose a refugiarse dentro de la estructura nuevamente con sus guardias que lo cubrían con sus escudos. Siguieron los clics fuertes, casi rítmicos. El avance de mi humano contra los defensores terminó en silencio sangriento. No se rompieron tanto como simplemente se detuvo cuando el último cayó al suelo, su carne se destrozó. Sin pausa, la magia invisible comenzó a atravesar las filas de su tropa. Ni Shield ni Armor parecían proteger a sus tropas. Como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, se cortó y cortó a través del rango tras rango con velocidad impensa. Sus hombres murieron en sus docenas. Cada garrapata del reloj, otro grupo cayó, cadáveres y se tumbaban en pilas ensangrentadas. Cuando un legado intentó ordenar a los legionarios, una fuerte grieta le preludió la cabeza explotando en una lluvia de sangre sobre los hombres que lideraba. Otra grieta más fuerte de algún lugar por encima de sus líneas, desde un hombre encaramado dentro de un pájaro de metal. Fue seguida por la cabeza de un centurión que explotó a continuación, su cuerpo se desmoronó al suelo como muchos otros. El orden comenzó a colapsar a medida que más y más hombres murieron en exhibiciones similares, por no decir nada del asalto continuo de la magia de los bárbaros. Algunos hombres rompieron rangos y fueron destrozados, algunos se mantuvieron firmes pero murieron en explosiones ardientes. Algunos se escondieron detrás de algunos de los carruajes de metal abandonados. Su metal se esconde aparentemente lo único capaz de proporcionar alguna forma de protección a sus fuerzas expuestas. Incluso entonces, los trozos de metal fueron astillados y sus hombres todavía fueron asesinados por la magia invisible de estos bárbaros. Un bayón, uno de los muchos de la infantería de misiles que se había refugiado en los edificios junto a los bárbaros avanzados, logró salir de un rayo afortunado en la pierna de uno de los hombres verdes desmontados. El bárbaro dejó caer su personal y dejó escapar un grito de dolor cuando cayó a una rodilla. El legionario se trituró en poco más que carne fibrosa momentos después,
cuando los camaradas del hombre verde enfocaron su magia en él. Otras pantallas de resistencia inútil reflejan resultados similares. Un intento legionario de apuñalar en el chaleco de un hombre verde, pero su espada no logró romper el material y es asesinado donde estaba parado. Una lanza de cataphracts, que regresaba al campamento después de escuchar los cuernos, dio vueltas sobre sus corceles para aplastar la línea, sus lances se nivelaron. Las únicas lesiones que causaron son de los cadáveres de sus corcel que se estrellan contra las líneas de los hombres verdes desde el impulso de su carga. Saltando por detrás de un carruaje de metal, un legionario hunde su espada en la garganta expuesta de un hombre verde, solo para que los camaradas vengativos de su enemigo. Un Imperial Battle Mage arroja una bola de fuego al avance, incendiando a algunos bárbaros, pero cuando algunos raden en la calle para apagar las llamas, el mago se selecciona y se pone en pequeños más que piezas sangrientas. Uno y dentro fue. La pequeña resistencia brutalmente aplastada de una manera que Pertus nunca había visto antes. Grietas. Explosiones. Cracklings. Sangre. Muerte. Devastación. 3 legiones. Un wyvern cae en la batalla a un pájaro de metal en el cielo, su cuerpo se empaló sobre un poste de metal, el jinete en ninguna parte para ser visto. Los demi-humanos fueron los primeros en enrutar, sus manejadores muertos. Los hombres comenzaron a flagar a continuación, retiradas ordenadas se convirtieron en estampados mientras los legionarios y auxiliarios se pisotearon por igual para escapar de la carnicería. 3. Legiones. Algunos simplemente sollozaron en el suelo cuando el mundo se volvió poco más que un granizo de magia y muerte invisibles. Las explosiones resuenan desde la distancia, lo que implica un destino similar que sucedió a sus fuerzas avanzadas. Con todo esto, ya tenía 3 legiones. Grieta. Estallido. Retiro. Necesitaba traer una apariencia de cordura a este retiro para que al menos pudieran recurrir a la vaga imagen del buen orden, para que no sean cortados mientras corrían. Suena los cuernos para recurrir. Pertus gritó a cualquiera que lo escuchara, haga que la batería golpee para retirarse a la puerta. Ahora. Varios cuernos soplaron, señalando un retiro general. No es así que muchos pudieran escucharlo sobre los sonidos de la carnicería y el caos. Las filas de atrás parecían ser las únicas que escucharon el comando, rompiendo sus formaciones para marchar rápidamente de regreso a la puerta. En cuanto al resto. Otro wyvern se estrelló contra el suelo, su escamosidad escamosa plagada de agujeros sangrantes. Un hombre verde arrojó una roca entre uno de los últimos enlaces de pie del testudo, explotando poco justo debajo de sus pies. Esta posición se perdió. Señor Formal, debemos retroceder. Pertus corrió hacia el conde, el hombre miró fijamente la carnicería junto a sus guardias. El general lo sacudió, mi señor. Formal parpadeó, sus sentidos volvieron a él y se apartaron de la devastación, sí, asintió de acuerdo, tratando de ignorar la vorágine a su alrededor. Sí, tienes razón, general. Esta batalla se pierde. Pero ¿qué pasa con los heridos? Cualquiera que no esté con los curanderos en el campamento principal se pierda, se perdió Pertus ante la idea de dejar a tantos hombres valientes a ese destino. Pero la línea estaba casi rota, y tenía muchos miles de hombres más en los que pensar. Necesitamos dibujar en la línea de batalla, concentrar nuestras fuerzas para romper este avance infernal antes de que nos retrocedamos por completo. Maldita sea todo, Colt Formal juró en voz alta mientras él y su séquito siguieron a Pertus y a sus hombres fuera de la salida del edificio, a través de un tramo de vidrio irregular. ¿Cómo podría haber sucedido esto? Si supiera eso. Pertus hizo una mueca al ver la carnicería, los vagones y los carruajes se acercan cada vez más. ¿Qué tipo de diablo y magia negra estamos enfrentando? Esto. Grieta. Mi señor. Pertus se congeló cuando su rostro fue cubierto en la sangre del conde Formal, el torso del hombre se abrió mientras su cuerpo arrojó a los brazos de uno de su séquito igualmente empapado de sangre. Los guardias formaron un Habdasheshiltron para mantener a raya cualquier ataque adicional. Por lo que bien hizo. Siguieron más grietas. El dolor estalló en el pecho de Pertus antes de escuchar su armadura gemir bajo la fuerza de un ataque.
Lanzado sin ceremonias sobre su espalda, todo el aire salió de sus pulmones. Observó impotente cómo uno de los pájaros metálicos cortaba a otro piloto de Wyvern en segundos con la misma magia invisible que los bárbaros estaban usando contra sus tropas. Mientras acostaba allí, el resto de los guardias del conde cayeron uno tras otro. Pertus miró al epicentro del dolor en su pecho. Tras la inspección, vio una pequeña pellet incrustada en su plato, colocando justo por encima de la parte de su pecho que era el epicentro de esa fuerza invisible que lo arrojó al suelo. Gimiendo cuando el dolor se hinchó por su abdomen, ahora estaba más que nunca seguro de que su decisión de encantar su plaqueta con la magia protectora más costosa que pudo encontrar valió la pena el costo. Burur. Ese fuerte cuerno vino de un metal, vagón. Era lo suficientemente grande como para ser un vagón arrastrado por una puntuación de bueyes, pero se movía por su cuenta a través del poder invisible como el resto de las cosas de los bárbaros. Un pequeño bloque de Pikmin que había sobrevivido al asalto hasta ahora, pero no se había retrasado, girado para cumplir con la carga de la cosa. Sus políticas se doblaron y se rompieron sobre la piel metálica del carro, mientras que los hombres fueron aplastados debajo de sus poderosas ruedas o arrojados a pedidos por la masa de su carga. Los pernos de la ballesta y las jabalinas de hombres que aún se esconden dentro de los edificios rebotaban en sus lados. Ralentizando una parada, los hombres vertieron la pequeña rampa cubierta de verde con chalecos voluminosos sobre sus cofres en una vena similar a los que marchaban junto a los otros vagones, cada uno armado con el mismo personal que todos los bárbaros parecían tener. Incluso tan cerca, apenas podía ver lo que estaba sucediendo, sintiendo que los hombres se arrugan al suelo con pequeños agujeros ensangrentados en su armadura mientras un ruido silbante zumbaba a su alrededor. Esperar. Volvió a mirar el pellete en su armadura, no más grande que su dedo. Fue eso. Auxiliares demi-humanos, estaban siendo derribados en cuestión de minutos de 3 legiones, el poderoso poder de los nobles en la provincia de Itálica, y decenas. ¿Cómo podrían las cosas tan pequeñas ser tan mortales? Pertus tuvo poco tiempo para racionalizar su situación, ya que algunos de los bárbaros se apresuraron hacia él. Antes de que incluso pudiera exigir saber qué estaban haciendo a sus fuerzas, la barrera del idioma se condenaba, fue volcado sobre su vientre y sostenido al suelo mientras unían sus manos en grilletes de metal. Fue en ese momento, la vista de sus hombres que se dispersaron en todas las direcciones, cayendo ante el asalto mágico invisible, o siendo encadenado de manera similar como él, que Pertus sabía que no solo se perdió la batalla, sino que su punto de apoyo pronto seguiría. Cuando fue recogido y fue arrastrado a uno de los vagones de metal, sabía que solo sería cuestión de tiempo antes de que la palabra de esto, la catástrofe llegó a las fortificaciones alrededor de la puerta y desde allí al Nesil. Las defensas tendrían que fortalecerse 1000 veces para tener la oportunidad de resistir este tipo de magia. Más trincheras, más muros, más balistas, más catapultas, más tropas, más todo. Míralo, arrojado a la parte posterior de un carruaje sin caballos y aún así, todo lo que podía pensar era en la guerra. Aún así, puede haber una sola línea de plata en la situación. Fuera de su cabeza, Pertus podría notar no menos de 5 legiones adicionales que podrían ser rápidamente redistribuidas para ayudar en la defensa de la colina una vez que la palabra de esta catástrofe llegó a Godasen y a los demás. Tendrán que tener éxito donde falló. Por lo menos, les irá mucho mejor que a sus hombres. Después de todo, si bien podría haber fallado, seguramente una fuerza 4 veces el tamaño de este, estacionado en posiciones atrincheradas junto con motores de asedio, paredes gruesas y con los atacantes forzados a través del paso estrecho de la puerta, serían más que suficientes fuerza para mantener a raya a estos bárbaros, sus magias desconocidas son condenadas. Sino, que en el nombre de Dios podría detener a estos hombres en verde. Capítulo 12, una guerra desesperada, yo. Este es un maldito desastre. E incluso con 2 meses para desarrollar nuestras defensas, solo resistimos el ataque bárbaro durante unos días, explicó el senador Godasen a los senadores reunidos. Si bien revisamos su avance al principio, solo nos llevó 2 días expulsados de la colina por completo. Y luego solo les tomó unos días más sacarnos del campo por completo. ¿Cuál era el tamaño de esta fuerza bárbara? Algún senador que no conocía cuestionado.
Algunos miles a máximo, pero Godasen fue ahogado por un coro de arrebatos burlones y rencorosos de los senadores reunidos. Esto fue simplemente un maldito desastre. Incluso antes de tomar mi asiento en las cámaras del Senado para escuchar al único general sobreviviente de Al-Nesil, podría decir que esto iba a ser un maldito desastre. Tanto Stilicho como Victory habían compartido conmigo toda la información que el Senado se le había contado antes de esta audiencia de los testimonios de sobrevivientes. Una historia de poderosos lanzadores de hechizos que lloven el fuego a través del campo de batalla, torres de vidrio y acero, cohortes enteras muriendo por poderes invisibles mientras se alineaban para la batalla, los vagones de metal rodando junto a elefantes de metal con energías desagradables, de un campo de batalla completo que se convirtió en una fiesta. Carroña. Con una tasa de víctimas que alcanza el 60%, puedo decir con confianza que toda esta expedición fue un desastre. Y solo empeoró cuando la fuerza del otro lado estableció su propio punto de apoyo en Falmart. Perdiste al Nesil de unos pocos miles de bárbaros. El general Cobalt tenía 10 legiones bajo su mando. ¿Qué tan incompetente eres para vacilar contra una fuerza tan lamentable? Ordenaste a tus hombres que caigan sobre sus propias cuchillas en lugar de pelear. Senadores, mis hombres fueron aniquilados por la cohorte. Incluso golpeado y magullado como era de la batalla en Alnes, necesitando un bastón para pararse ante sus colegas, Godasen todavía parecía tener suficiente pelea en él para mantenerse firme contra los constantes burlas y gritos. Vi que rango tras rango fue arrancado a pedazos por una poderosa magia mientras marchaban hacia adelante. Incluso usaron grandes cañas de fuego explosivo contra nosotros. Solo me paro ante ti hoy porque yo y un grupo de pisos de batalla planteamos una barrera para protegernos de uno tal rodillo casi me morirán. Me muevo cuando los senadores comienzan a gritar unos a otros nuevamente, tratando de aclarar mi cabeza y dar sentido a lo que el hombre estaba describiendo. Desprote toda la hipérbole de una sociedad individual pre-industrial que intenta dar sentido a la guerra industrial y se hace muy fácil descubrir qué sucedió. Las legiones habían marchado a un importante centro urbano en el otro lado solo para ser empujados hacia atrás por las fuerzas militares locales, quien luego lanzó una contrainvasión de Falmart para controlar el único punto de cruce entre mundos. No es de extrañar que los hombres murieran por las decenas de miles. Incluso ignorar las varillas explosivas, que cayeron del cielo o los animales de metal, controlados por la magia invisible, simplemente marchar a los hombres al fuego de ametralladoras tendría un efecto bastante devastador en la mano de obra. Honestamente, todo esto parecía un extraño reflejo de lo que los aztecas deben haber pensado al ver armas españolas por primera vez en el 1500. Solo en lugar de rifles primitivos de un solo disparo, es una sociedad que al menos ha alcanzado la capacidad de usar armas completamente automáticas y vehículos blindados. Y conociendo mi suerte, las personas del otro lado de la puerta probablemente son transmisores debido a que, por supuesto, lo serían. Parece que algo Ser X arreglaría para Perrame. Pero incluso antes de que Godesan terminara su testimonio, eventualmente simplemente caminando hacia un lado cuando los senadores comenzaron a gritarse el uno al otro en lugar de preguntarle algo, muchos de los hombres presentes parecían tener su propio plan de genio para lidiar con los bárbaros. No puedo evitar poner los ojos en blanco cada vez que escucho a alguien decir esa palabra sobre un estado industrializado. Sí, sé que, bárbaro, se entiende como taquigrafía para personas que no son del imperio, pero su conexión con primitiva y hacia atrás es algo difícil de disociar de la palabra. Aún así, eso apenas les impidió afirmar que sabían la respuesta. Ataque. Retiro. Pérdida de ingresos. Mantenga la línea. Ore por la liberación de los apóstoles. Todos estos gritos se volvieron aún más incoherentes, ya que cada nueva voz intentó hablar sobre la otra. Un coro de ruido seguía rebotando en el piso de mármol y las paredes para tener un efecto de eco extraño. ¿Te imaginas si las legiones lucharan con tanto vigor como argumentaron los senadores? Susurró Gaes a mi lado. El único miembro de mi séquito que se me permitiría, ya que los demi-humanos, esclavos o libres, fueron prohibidos por la entrada mientras el Senado estaba en sesión. Incluso un apóstol caería ante ese enemigo. Todavía no puedo imaginar cómo todavía tienes la cabeza con la forma en que hablas, brindé hacia atrás,
mirando a los guardias del Senado extendidos por toda la cámara. Si alguien puede escucharnos sobre esto, merecen mi cabeza como premio. Como siempre, el eunuco bromeó sobre su propia mortalidad, diciendo casualmente algunos insultos más antes de regresar a sus papeles. Todavía no puedo entender cómo puede concentrarse con todo este ruido. Suspirando, eché un ojo para ver qué estaban haciendo las pocas personas que podía reconocer aquí. Stilicho fue uno de los pocos militaristas tranquilos, como no estaba gritando por un contraataque inmediato, aparentemente profundo en el pensamiento. Su silencio fue reflejado por varios otros que le buscaron algún tipo de cola para proceder. Victory estaba ocupado con otro senador sentado una fila por encima de él. Desde mi punto de vista, parecía que estaba tratando de hacer algún arreglo con alguien de otra facción. El senador en cuestión constantemente miró por encima del hombro como si la mera visión de estar asociada con un populista lo arruinara. Y el emperador. Quieto, contemplativo incluso, mirando al Senado desde su trono con un par de pretorianos. Crédito donde se debe, no estaba emitiendo la impresión de que apenas dormía las últimas semanas, aunque sí me veía lo suficientemente fuerte, podía ver las malas bolsas debajo de sus ojos. Pero tal vez eso es porque sabía lo pesado que se veían de antemano. De todos modos, parecía que solo estaba esperando que los senadores se quedaron sin aliento o perdieran la voz, antes de decir algo de una forma u otra. Sin embargo, justo cuando me estaba preparando para levantarme y esperar afuera, una voz silenció a todos los demás. ¡Qué vergüenza por ti, lástima de todos ustedes! Una nueva voz retumbó entre los rumores desde el otro lado de la galería de visual, ahogando a todos los demás a su alrededor. En un destello de movimiento, un hombre pelirrojo descendió al piso del Senado agitando un bastón de gema superado como una especie de conductor. ¿Me escuchas? ¡Qué vergüenza para todos ustedes! Son hombres del imperio o niños que juegan en la artesanía. ¿Qué es este cobarde que estoy escuchando? Retirar. Los senadores, un enemigo se encuentran ante nosotros, ha derramado nuestra sangre, tomado nuestra tierra y escucho hablar de soportar esta deshonra. Estás confundiendo la precaución por la cobarde, el gobernador Sigarius, respondió un senador, mirando al hombre. Quizás no serías tan rápido para etiquetarnos los cobardes si tus tierras estuvieran amenazadas. Correcto, gobernador Sigarius, el padre de Selene. El hombre que probablemente, absolutamente, organizó la muerte de Katy, y se beneficiaría enormemente de un ejército centralizado debilitado, está tratando de avergonzar a las personas para que marcharan a las fuerzas imperiales al fuego de la ametralladora. ¡Qué extraño! En realidad no, ya que uno debilitado es fácil de derrocar. Mis tierras siempre están bajo amenaza, senador, reprendió el gobernador. A pesar de no ser miembro del cuerpo, una gobernación parecía impartir suficiente autoridad a la tribuna antes de todo el Senado. Al menos lo suficiente para que los guardias no lo tiraran. ¿O te has olvidado? Suazo es el baluarte contra las intrusiones occidentales. Cada año mis dominios enfrentan una cantidad incalculable de despedidas y saqueos de los hombres de la bestia y todo tipo de semi-humanos incivilizados. Quizás no son simplemente cobardes, sino tan apretados a la vista de la sangre prefieres que se extienda que defender la tierra imperial. ¿Cómo te atreves? Oh, eso enojó a un senador, el hombre calvo de pie y apuntando con un dedo acusativo al gobernador. ¿Crees que me sentaré aquí y me daré una conferencia por un tonto de un remanso como tú? Un hombre que deja que los salvajes tomen a su propia hija como premio de guerra porque no pudo luchar contra sus propias incursiones bárbaras. Jaja. Puede que haya estado fuera de la corte por algún tiempo, pero el premio de guerra es una forma extraña de referirse a una reina. Fue sutil, pero vi que el control del gobernador en su personal se tensó y el borde de su sonrisa contracción nerviosa. Así es, Selene dijo que su hermana mayor se casó con un rey bárbaro. La marimacho prefirió la frase diciendo que Asterín no era como los otros bárbaros y era un noble bárbaro que entendía el Estado de Derecho. No creo que se dé cuenta de lo condescendiente que suena. Pero más allá de eso, continuó, señalando a su personal al senador, creo que me sentarás allí y te darás una conferencia de mí. O tal vez deseas que mi asociado te das una conferencia.
Sigarius señaló la forma inminente de su campeón a escala de dragones en la fila del espectador. Incluso sin su cuchilla, tenía pocas dudas de que el hombre podía romper el cuello del senador regordete como una ramita. Aunque una advertencia justa, no es tan comprensivo como yo. Suficiente, gobernador. Casel de Marquis finalmente intervino en el argumento. Siendo el primer senador, la marquesa tuvo jurisdicción sobre el flujo de conversación en el piso. Apuesto a que esperó hasta que su compañero senador fuera lo suficientemente castigado antes de detener el argumento. No importa qué punto desea ser, amenazar a un miembro del Senado es un delito criminal. Pero mi querida Marquis, no he hecho amenazas. Clovis se defendió y fingió la ignorancia, simplemente le ofrecí otro compañero de conversación mientras le informaba los riesgos. Sería negligente para mí hacer lo contrario. Naturalmente, Casel ni siquiera fingió creerle. ¿Por qué, marquesa? Y suficiente, dijo el emperador con calma, pero con firmeza. Levantando una mano para pedir silencio en la cámara. Uno por uno, las voces de los senadores se calmaron. Si bien su opinión es apreciada, gobernador, le pediría que regrese a su asiento por el momento. Este es un asunto que el Senado debate, no usted. Pero, por supuesto, Su Majestad, dando un arco demasiado exagerado, el hombre de cabello rojo regresó a los asientos del espectador. Muy bien, entonces, la marquesa buscó una ayuda, reanudaremos nuestra discusión sobre él. No hay nada más que discutir, dijo el emperador, interrumpiendo al primer senador. Parecía que estaba cansado con el infantilismo de ida y vuelta como yo. He escuchado sus preocupaciones, senadores, gobernador, y a través de todo, he llegado a una conclusión simple: debemos atacar. Ataque. Apenas podía creer mis oídos. El mismo hombre que estaba sin insomnio por el diluvio de informes que citan cómo sus fuerzas militares fueron aniquiladas ahora quiere atacar. De nuevo. No. Había algo más en esto. Ataque. Su Majestad, incluso si tuviéramos que contraatacar, simplemente no tenemos la mano de obra disponible para tal acción, argumentó Casel sobre los murmullos del Senado. Como bien saben, los hombres del norte atacan a lo largo de las costas del norte, la masa de los señores del este de los caballos para ataques a lo largo de nuestros territorios que bordean el steppe. Las colonias se doblan bajo el aumento del asalto de demi-humano, y como el gobernador Sigarius ha señalado que incluso somos acosados de la West. En pocas palabras, las legiones y las tropas en la batalla de Alnes representaban la suma total de todas nuestras fuerzas disponibles. Podemos reunir una fuerza suficiente para lanzar un contraataque contra este nuevo enemigo. ¿Cómo te atreves?, interrumpió un senador. Su Majestad es. Eres correcto, Casel de Marquesa, el emperador interrumpió su propio adulador. Dados nuestros recientes contratiempos, nos faltan los medios inmediatos para contrarrestar a estos bárbaros nosotros mismos. La pérdida de decenas de miles es simplemente un revés, Su Majestad. Lo es. En comparación con la victoria inevitable, incluso las derrotas costosas son simplemente contratiempos, argumentó el emperador, aunque puedo decir que un giro de relaciones públicas fue entrante cuando lo veo. El emperador se levantó de su trono y miró a los senadores reunidos. Senadores, te pregunto esto: cuando nuestras legiones fueron aplastadas en las guerras del norte por los berserques, su pérdida anunció el final del imperio. Cuando Telta fue despedido por la misma horda, cayó el imperio. Cuando el propio Rolf Kingsblood llegó a las propias puertas de Sadera, intención de poner a cada hombre en la espada y arrastrar a nuestras mujeres y niños de regreso al norte congelado en cadenas, cedimos al miedo. No. Varios senadores gritaron en respuesta a las preguntas del emperador. Al principio, solo unos pocos, pero según la última pregunta, la respuesta llegó en un coro atronador. Para el último, no, se retiraron a través de la cámara. No, no lo hicimos, afirmó la respuesta de los senadores. Estábamos maltratados, fuimos ensangrentados, pero nunca nos rompimos. Nos enfrentamos a la horda de Kingsblood a las afueras de las puertas de Sadera. Mi propio antepasado atravesó las líneas bárbaras y tomó la cabeza del norte. Nuestro imperio se demostró más fuerte que ese salvajismo. Y como era antes, también lo haremos de nuevo.
Entonces, ¿cómo lidiaremos con esto? El revés de miles de muertos y legiones aniquilados. Cassel, en lugar de muchos de sus colegas, todavía no se conmueve por el discurso del emperador. El emperador sonrió, como uno. Derrotaremos a este enemigo, pero debemos hacerlo unidos. Porque estos bárbaros no son simplemente un enemigo del imperio, sino para cada persona civilizada en todo Falmart. Por lo tanto, debemos encontrarnos con ellos con el poder completo de Falmart se une bajo una pancarta, cualquier agresión adicional. La cámara estalló en vítores. La marquesa le dijo algo al emperador, pero no pude escuchar lo que era sobre el ruido. Solo pude ver que el emperador lo encontró divertido. La sesión del Senado terminó poco después, con una sensación de alivio y anticipación en el aire cuando los senadores salieron de la cámara. Que la guerra fue tan buena como ganada. Lo sabía mejor. El problema en cuestión no era, ¿cómo vamos a ganar?, fue, ¿cuán horriblemente vamos a perder? Podrían arrojar 500.000 de hombres a la puerta, un enemigo industrializado y arraigado se quedará sin munición y luego será expulsado de sus defensas de tal ataque. Eso supone que solo tienen ametralladoras y se detienen en el uso de otras armas como el gas venenoso para romper cualquier asalto. Pero mi mente siempre vuelve a la cuestión de cuán avanzados son tecnológicamente avanzados estos bárbaros. Son simplemente la época de la Gran Guerra con tanques rudimentarios, o una fuerza de después del siglo XX con misiles guiados con láser, o incluso algunos ejércitos de ciencia ficción con cunas de ferrocarril de mano estándar. Pero tuve mi forma de averiguarlo. Después de todo, no llegué a esta reunión solo para escuchar a un grupo de personas estar asombradas por la guerra industrial. Senador Gadasson. Elegí al mago herido de las multitudes, los senadores intermedios en el camino cuando vieron quién era yo. Su Alteza, el hombre pareció intentar darme un arco, pero el dolor en su instinto aparentemente lo hizo detenerse a mitad de camino. Me honras con tu presencia. Escuché lo que dijiste en la reunión, lo noté mueca por eso, solo quiero que sepas que creo que hiciste todo lo que pudiste, dadas las circunstancias. Me siento honrado de escucharte pensar que sí. Pero también quería preguntarte algo, ahora vino la parte difícil. ¿Cómo hacer una pregunta de manera inocente? ¿Cómo puedo servirte? Quería saber si tenías alguno de esos Magic Wands que mencionaste que los bárbaros tenían antes. Me sorprendió casi diciendo lo que realmente eran. Ya sabía que tenía varias armas recuperadas de la batalla inicial al otro lado de la puerta. Tenía, ser la palabra clave, ya que la mayoría fueron entregadas a los encantadores imperiales para examinar cómo funcionaba tal brujería. Mi verdadera pregunta es si se guardó alguno para sí mismo. ¿Cuán complicados eran? Sería una buena línea de base para qué tipo de base industrial tenía los bárbaros. Disculpas, Su Alteza, pero ¿qué interés tienes en esas cosas? Ah, una pregunta que planeé con anticipación. Después de escuchar lo que sucedió, pensé que tal vez podría ofrecer mis propias observaciones a la discusión, respondí con toda la delicadeza por la que practicé. Mi respuesta parece haber sido la llamada correcta, el senador sonriendo ante mis palabras, cuando la pones así, Su Alteza, podría tener algo que te interese. El senador me llevó a su patrimonio personal con mi séquito a cuestas, se intercambiaron bromas innecesarias cuando el hombre hizo que toda su familia se reuniera conmigo antes de llevarme a un patio donde había establecido los artefactos mágicos desconocidos. En un pequeño parche de jardín se sentó una colección de cajas y mesas. Estas son las varitas de las que hablé, llegó el senador a una caja para un paquete de telas. Desembaloró la tela y colocó el objeto metálico sobre la mesa. Me tomó menos de un segundo darme cuenta de lo que eran. Aunque he juzgado estos objetos que no sean malditos, debo pedirle que observe el cuidado más extremo con estas cosas, me aconsejó, colocando otra al lado de la primera arma. Muchos auxiliares, e incluso algunos legionarios propiamente dicho, fueron heridos e incluso asesinados por estos artilugios. Interesante, fingí sorpresa, viendo al hombre colocar un total de 5 armas en la mesa. 3 pistolas semiautomáticas y 2 revólveres. El resto debe haber sido entregado a los encantadores. ¿Qué has aprendido hasta ahora?
A través de un examen cuidadoso y las cuentas de primera mano, he determinado que este artilugio se construyó para disparar gránulos de metal calientes a velocidades extremas desde aquí. Típidamente tocó el cañón de la pistola. Aunque pequeño, puedo asegurarle que pueden desgarrar carne y metal como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Fascinante, espero que mi actuación haya sido mejor que antes, porque es difícil actuar sorprendido e interesado en algo tan mundano para mis ojos. Sin dudarlo de un momento, agarré una de las pistolas, ignorando el susurro de Godesam para que tuviera cuidado al examinarlo. Lo primero que me llamó la atención fue que la seguridad estaba en marcha. Lo bueno también, he escuchado suficientes historias en mis vidas anteriores sobre los niños que juegan con armas para saber qué podría pasar cuando juegas con estas cosas. Como decía, ¿cómo se hace esto? Creo, es a través de una forma de alomancia creada internamente. El mago continuó su explicación. El mago canaliza su maná a través de este focus, donde tiene lugar un cambio de transmutación dentro. Luego se apresuró como metal caliente y hacer clic. El monólogo de Godasen se detuvo cuando notó que expulsé el clip. Dado el tono de pálido que estaba obteniendo, pensarías que acababa de matar a su hijo y dijo que era el siguiente. Que sin costuras, bromeó Gaes mientras se inclinaba sobre mi hombro para ver lo que estaba haciendo, apenas noté el cambio. ¿Y has tenido estas cosas por cuánto tiempo, senador? Ignorando las bromas de Gaes, no parecía haber ningún problema con el arma. Demonios, en realidad había 3 rondas todavía en el clip. Volví al clip, volví a poner la seguridad y dirigido al árbol cercano. Se sintió tan raro sostener una pistola nuevamente después de más de una década. Extraño, pero no incómodo. Como en bicicleta nuevamente después de años sentado en su garaje, incluso si no recuerda exactamente qué hacer, la memoria muscular se hace cargo. De acuerdo, eso no es una analogía perfecta ya que los músculos de este cuerpo nunca antes han tenido un arma de fuego, pero creo que es el pensamiento lo que cuenta. Mis acciones apuntando al arma llamaron la atención inmediata del senador. Su Alteza, tenga cuidado. Estallido. 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 El senador casi cayó sobre su espalda ante el sonido de la pistola, como si pensara que las rondas lo golpearían de alguna manera en lugar del árbol al que apuntaba. Aunque dada su aparente comprensión de las armas de fuego, tal vez pensó que eso podría suceder. Estuve cuando vi los agujeros de bala en el árbol. Todos estaban agrupados alrededor de un punto de centro, pero ninguno golpeó dicho centro. Mi objetivo estaba apagado, no había otra forma de que mis disparos estuvieran tan dispersos dada la distancia que disparé. Supongo que una década de vida civil haría eso. Notable, reflexionó Gaes en voz alta, mirando el arma y luego al árbol. Un poco ruidoso, ¿no? Cordelia murmuró con el ceño fruncido, sus orejas de liebre se sacudieron con cada disparo. Remus cubriendo sus orejas de lobo junto a ella. Supongo que la audición es una espada de doble filo a este respecto. Ignoro a los espectadores y las miradas de los ojos abiertos de los sirvientes ensamblados mientras expulso el clip vacío sobre la mesa y busco otra pistola. Al revisarlo, noté que este tenía su seguridad apagada y solo le quedaba una ronda. Qué desagradable sorpresa para los mal informados. ¿Cómo, Su Alteza?, cuestionó Godasen, mirando la pistola atascada. Usé todos los hechizos que conocía, cada encantamiento que tenía a mi disposición, y me quedó inerte. Estos no son mágicos, corté las divagaciones del senador, encendiendo en silencio la seguridad y bajando el arma. Indulto. Dije que no es mágico, repetí. No usé la magia para disparar esas rondas, y no sentí un poco de magia cuando las disparé. Ergo, si no se usa magia, no es mágico. R. Rounds. Su Alteza, las cosas apenas son esféricas, miró las cubiertas de concha en el suelo. Más concretamente, ¿cómo sabías cómo usar esa cosa tan rápido? Los he examinado durante muchos días y nunca. Quiero que tengas estas piezas que trajiste desde el otro lado de la puerta listos para el transporte a mi villa, mando bruscamente. Si bien odio tirar de la tarjeta, de mi papá es tu jefe, solo en principio, estoy preparado para usarla aquí si él pone un escándalo.
Necesito más tiempo para investigar estas armas de fuego. Afortunadamente, no era necesario. El hombre me miró, luego a las armas, luego de regreso a mí, antes de suspirar. ¿Cómo ordenas, Alteza? Cuando algunos de los hombres del senador se movieron para obtener un carro para el transporte, pesé en las cajas para ver si algo más había algo allí. Era todo lo que esperaba. Algunas joyas, más armas de fuego, un puñado de bastones, pero una cosa se destacó para mí, un bote de metal desgarrado. Si tuviera que adivinar, debe haber sido una bomba de humo o una granada de flashbang. En un examen más detallado, atrapé una etiqueta al costado del recipiente con una palabra que hizo que mi corazón se detuviera. No era la palabra en sí, una advertencia era lo menos que uno podía esperar en una granada de humo, pero así fue como se escribió. Advertencia. Fue en kanji. Eso, complicó la situación. Dado que este es X, no tengo dudas ahora que la nación que atacó el imperio era Japón, Akitsushima o alguna otra interpretación de la nación del lejano oriente. Hermoso, no es así, habló Godasen, notando lo que estaba viendo. Admito que una de las primeras cosas que planeo hacer es preguntarle a uno de los esclavos lo que significa una vez que aprenden nuestro idioma civilizado. ¿Qué? Mi mente se detuvo. Pregúntele a uno de los esclavos. Oh, no. Uno de los bárbaros, aclaró. Realmente no vi el punto de mantener a ninguno de ellos, pero mi esposa pensó que algunas de las mujeres se veían exóticas, así que mantuvimos a una como una sirvienta. Idioma. ¿Tomaste esclavos? Oh, follame. Un número, sí, asintió el senador. Oh joder. Y ese número sería. Podía sentir que mi sangre se enfría. Poco menos de 100 de nuestro personal, recordó el senador. La mayoría fueron transportados hace un par de meses, justo después de que la vanguardia del general Cobalt fue derrotada. El resto llegó a la capital con mis fuerzas principales. Llevado al mercado justo después de ingresar a la ciudad. Oh joder. ¿Te gustaría ver a uno de ellos? Preguntó con una cálida sonrisa que parecía totalmente en desacuerdo con la gravedad de la situación. Ni siquiera recuerdo lo que dije. Mi mente solo procesó lo malo que esto podía ser, pero rápidamente me llevaron a una sala de estar dentro de la finca. Unos minutos más tarde, un par de doncellas entraron en la habitación. Ambos estaban vestidos como doncellas, pero una de ellas, la más antigua de los dos, parecía mucho menos aclimatada que la otra. Su apariencia física también la regaló. Aspecto asiático, cabello negro, ojos marrones, lo suficientemente hermosos, con las marcas en su cuello y debajo de su labio. El corte de labios parecía viejo, años, pero los moretones en su cuello fueron más recientes. No se necesita un genio para saber de dónde provenía eso. Bastante exótico, ¿no es así? Godasen preguntó, señalando a la mujer. Todavía no he conseguido que entienda las palabras adecuadas, pero la he atrapado tratando de leer algunos libros y... Disculpe, senador, pero me gustaría probar algo, no esperé la respuesta del hombre. Limpiando mi garganta, hablé la lengua de mi madre por primera vez en casi 30 años. Hola, ¿puedes entenderme? Incluso cuando me hago una mueca internamente en mi propia pronunciación, vi reaccionar a la joven. Un parpadeo, luego me mira a los ojos. Sorpresa clara en su rostro. Claramente escuchó japonés, pero tal vez fue incomprensible debido a mi acento. Traté de hablar más claro. Dije, tú. Sí. Ella respondió rápidamente, sorprendida. Su voz es ronca, ya sea por el llanto o la falta de uso. Yes, te entiendo. Su Alteza, ¿qué fue eso? Godasen cuestionó. Hablando su idioma, ignoro más preguntas y me concentro en lo que le voy a decir. Hola señora, el nombre es. ¿Dónde estoy? La mujer no me dejó ni siquiera darle mi nombre, sus manos se apretaron sobre mis hombros. Bastante seguro de que los guardias, tanto el senador como el mío, habrían golpeado a esta mujer hasta la muerte por poner una mano casualmente sobre una real. Por favor, chico, tienes que ayudarme. Yo no sé dónde estoy. Estas personas me llevaron y ellos. Por favor,
Solo quiero ir a casa. No puedo imaginar por lo que debes haber pasado. Parecía ser lo más cortés de decir. Quiero ayudarte a ir a casa y volver a tu vida. Pero para hacer eso, necesito que respondas todas mis preguntas. Yo no entiendo. La mujer divagó, como si estuviera al borde de un ataque de pánico. Estas personas me secuestraron a mí y a mi novio y a mí, no sé dónde está. Por favor, cálmate señora. Dado su estado emocional actual, decidí comenzar lento y luego seguir haciendo preguntas sobre su mundo. Mi nombre es Tanye, ¿cuál es el tuyo? Y... Anouke. La mujer respondió, todavía ansiosa. ¿Cómo sabes japonés? Nadie más aquí me entiende. No importa cuánto dos. Señorita Anouke, necesito que me respondas algunas preguntas para poder ayudarte. Intento expresarlo de una manera que no la molestara. Ayúdame. Ella volvió a subir a la frase. ¿Quieres decir, ayúdame a llegar a casa? Con suerte, no se comprometen las respuestas, pero parecía tener el efecto deseado de reducir su ansiedad visible. Pero como dije, necesito que respondas algunas preguntas para poder ayudarte mejor a encontrar a tu novio y ayudar a los dos a regresar a casa. Por favor. Realmente no tengo idea si pudiera hacer eso. Suponiendo que saliera con alguien de edad similar, probablemente fue enviado a una mina para que se trabajara hasta la muerte. Pero para obtener las respuestas que necesito un compañero de conversación que esté tranquilo, o tan tranquilo como puedan estar bajo las circunstancias, y lo suficientemente lúcido como para responder a mis preguntas. Necesitaba saber más sobre su Japón. La mujer, después de un silencio momentáneo, asintió y estuvo de acuerdo y respondió a mis preguntas. Ubicación, fecha, algo de historia básica, nada demasiado invasivo, pero aún así es crítico para descubrir qué tipo de Japón estaba más allá de la puerta. Solo puedo imaginar que las caras extrañas de los guardias o el senador estaban haciendo mientras conversaba en un lenguaje alienígena, literalmente, con otra persona. Sabía que probablemente tendría que responder algunas preguntas incómodas después de que todo esto se haya hecho, pero cruzaré ese puente cuando llegue allí. Al final de la conversación, después de ver a la mujer y instruir a Godasen para que me mantenga informado de su condición, llegué a una simple conclusión del destino del imperio. Estábamos jodidos. Ah, Su Alteza, en una prisa, veo, señaló Gaes en voz alta cuando la princesa salió rápidamente de la herencia del senador. Él y los demás habían estado afuera supervisando el intercambio de los materiales mientras ella iba a reunirse con la niña Bárbara. Lo que sucedió debe haber encendido un fuego en Su Alteza. Vamos, declaró todo la princesa cuando se acercó al carruaje. La chica de conejito levantó la última de las cajas en el carro para el tránsito. Cuando Gaes se acercó al carruaje, Remus cerca, Su Alteza se volvió hacia la pareja, no tú. Espero que esta no sea una forma indirecta de decirme que ya no soy necesario, una broma inofensiva, aunque parecía que Su Alteza no estaba de humor para ello. Vas a los mercados de esclavos, ordenó Su Alteza, no accionar a Cordelia entrando en el carruaje a su lado. Supongo que esto es por más que un altruismo simple. Ya alcanzaron su cuota mensual para la emancipación. Encontrará todos los esclavos que ingresaron a los mercados en el último mes que tienen las características físicas en la lista. Le entregó una hoja de pergamino con una lista de características físicas. Exóticos en eso. El sirviente dijo algo que te tocó. Las historias de SOB casi nunca habían movido Su Alteza más allá de lo que ya estaba haciendo en el pasado. Pero las características enumeradas parecían lo suficientemente distintivas como para no ser una tarea similar a encontrar granos específicos de arena en una playa. Más como lo que dijo me está preocupando, respondió, frotando su rostro. ¿Recuerdas ese incidente hace unos años en Occidente, a lo largo de la frontera? 3 ciudadanos fueron asesinados por alguna fuerza de incursión. ¿Recuerdas cuál fue la respuesta imperial? Debo confesar que ni siquiera sé el evento al que se te refieres. Decir que los ciudadanos asesinados a lo largo de la frontera eran como decir que el agua estaba mojada, el cielo era azul o que a Cusco tenía 3 putas para cada hombre. Decir lo contrario sería algo anormal. Por el crimen de 3 ciudadanos,
La tribu fue destruida por la guarnición local, continuó Su Alteza. Todos los 1000, todos por matar a 3 personas. 3 ciudadanos, corrigió Geaus. Y acabamos de matar a varios ciudadanos del otro lado de esa puerta y esclavizamos a más de 100 de ellos. Sus palabras eran concisas y frías. Incluso la chica de liebre estaba escuchando. Si los roles fueran revertidos, ya que ser una fuerza bárbara mató a cientos de ciudadanos y esclavizó otros 100, ¿cuál sería nuestra respuesta? Su Alteza, el imperio es mucho más grande que cualquier tribu, sabía a dónde iba con esta línea de pensamiento. Y sin embargo, perdimos 10 legiones, casi 100.000 hombres, e infligimos casi ninguna pérdida sobre ellos a su vez, explicó su razonamiento. Dados esos números, cualquier fuerza militar avanzaría e infligiría daños punitivos a los enemigos que ven como invasores. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque pudieran. Del mismo modo que lo haría el ejército imperial. Ahora que lo expresó así tiene más sentido en cuanto a su preocupación. ¿Y si dichos esclavos estuvieran aquí, en la capital, y los bárbaros aprendieron esto, y saben que aparentemente pueden dejar a un lado a los ejércitos como uno haría una mosca? Oh, mi imperio parece bastante mal equipado para el próximo conflicto. Ah, ahora lo vio. No es un verdadero altruismo, sino una sensación de autoconservación mezclada con la más mínima pizarra de altruismo. El mejor tipo en lo que respecta a Gaes. Entonces, ¿debo comprar tantos como pueda? Preguntó. Los fondos de Su Alteza, aunque vastos según los estándares normales, todavía eran finitos, y los guerreros de conejito eran caros. Morisou cuando el comprador sabía que un comprador interesado estaba cerca. Solo tenga en cuenta dónde están por ahora, podía escuchar su pie para golpear contra el piso del carruaje mientras hablaba, una cuenta que tenía cuando su mente corría con una docena y un pensamiento. ¿Quién los compró? ¿Quién los vendió? ¿Qué los posee? Lo tiene todo bien organizado. Creo que necesitaremos esos documentos en el futuro cercano. Ah, un ritmo que ofrece entonces. Lo veré de inmediato, Su Alteza, con un arco de reverencia, observó el carruaje y el vagón rodar con la princesa y sus otros retenedores a cuestas. Entonces, a los mercados entonces. Remus cuestionó a su mentor, aún procesando lo que se les dijo. Los mercados, acordó Gaes. La pareja se abrió camino con toda prisa. Por su parte, Gaes sintió una primavera en su paso que no había sentido en años. Después de todo, cuando la vida de uno está en juego, es fácil olvidar los dolores y los dolores en las articulaciones. Incluso bajo la oscuridad de una luna nueva, Majoran podía ver claramente el campo de batalla. Incluso después de todo lo que ha visto, estos invasores todavía le muestran algo nuevo cada vez que llega a golpear contra ellos. Sería refrescante, si no resultara en la muerte de la mayoría de sus hombres. Señor, señor. Un centurión corrió hacia su lado, recuperando el aliento, el hombre le dio un saludo rápido. Mi señor, el rey de Elbes. Muerto, sin duda, el general Majoran suspiró mientras dejaba el spyglass. Estos bárbaros habían encendido la noche con su magia, por lo que incluso alguien tan lejos como él podía ver lo que estaba pasando. El campo estaba lleno de cadáveres naturalmente. La vista ni siquiera lo sorprendió más. El león estaba muerto, por qué manera incluso Majoran no podía decir. Desgarrado a bits por explosiones ardientes. Rastrado a lo largo de la cuerda de metal se colocó en las líneas bárbaras. Tal vez fue simplemente atacado por esa magia invisible que mató a la mayoría de los hombres que marcharon por esa colina. Los bárbaros usaron tantas magias extrañas y fantásticas que apenas podía hacer un seguimiento de ella. Aún así, fue una pena. De todos los nobles del estado del cliente reunido, solo él parecía tomar en serio la amenaza de los bárbaros. Cuando los líderes reunidos se reunieron, y Majoran presentó toda la información que sus legiones habían obtenido sobre los bárbaros, a través del sangriento crisol de la derrota tras la derrota, se burló y ridiculizó por dichos líderes. A ninguno parecía importarle que ordenara una fuerza agotada de 40.000, los restos rotos de lo que quedaba de las 10 legiones iniciales mezcladas con las cantidades minúsculas de mano de obra que podía raspar de las fuertes fronterizas, las milicias locales y el simple reclutamiento.
Tampoco tomaron ninguna de sus advertencias sobre criaturas de magia y metal impías con ningún grado de seriedad. No. Todos los demás parecían escuchar la legión fue superada por unos pocos miles de bárbaros. Se rieron y se burlaron de la legión durante horas. Por cierto, los que se rieron y se burlaron de los más fuertes parecían ser los que murieron primero. Es curioso eso. Pero en medio de todos los golpes y burlas, el rey Duran, el león de Elbe, se sentó frente a él en silencio como la tumba. Tomó todas y cada una de las palabras que el general dijo con la seriedad que merecía. Un buen hombre. Pero las órdenes de Majoran eran claras. Mientras atacaba junto con los estados del cliente, debía hacer todo lo posible para garantizar que dichos estados sufrieran la peor parte de las pérdidas. Si los estados del cliente supieran cuán debilitado estaba el imperio en esta región, que su fuerza de 40.000 era todo lo que quedaba de la legión en el área, inevitablemente se rebelarían. En ese sentido, tuvo éxito, los estados del cliente se tambalearían de las pérdidas que habían sufrido de esta batalla en los próximos años. Lamentablemente, sus propias fuerzas se tambaleaban al borde del colapso. La única victoria que sus hombres podían reclamar fue la recuperación exitosa de su estándar desde el campo de batalla. Costaron 3 cohortes enteras, hombres que usaron sus cuerpos para cubrir los enviados para recuperar el estándar, pero fue una victoria. Incluso la victoria está ponderada en cohortes. Pero esa sola victoria no fue suficiente para mantener la integridad de sus fuerzas. Los seguidores del campamento estaban desiertos. Auxiliares dispersos. Incluso pequeños grupos de sus propios legionarios se alejaban del campamento bajo la portada de la oscuridad. Agregue los nuevos informes de brigands que surgen a lo largo de las principales carreteras, saqueando todo lo que pudieron tener, y no se necesitaron un erudito para descubrir de dónde venían estos bandidos. Fue un maldito desastre. Observó con ojos vítreos mientras otra colección de explosiones ardientes se iluminaba en todo el campo. ¿Cuántos hombres solo mataron eso?, se preguntó. 100. 1000. El plan de batalla inicial había sido para las fuerzas de su legión, complementada por lo que quedaba de las fuerzas de los otros reinos aliados, para marchar a la ventaja de las capacidades a distancia de los bárbaros. Con las antorchas en la mano, sería difícil para los bárbaros perder esa fuerza. Y mientras prestaban atención a su propia fuerza, el rey Duran y sus hombres se escondían al otro lado de la colina bajo la oscuridad de la luna nueva y lanzaron un ataque sorpresa contra ellos. Pero con el rey muerto, su ataque se convirtió en una ruta completa, que debía hacer Majoran. Vuelve al campamento, espere hasta la mañana y lance otro ataque fallido. ¿Continuó esta matanza realmente el mejor curso de acción? Acababa de presenciar una fuerza de más de 100.000 hombres reducidos a poco menos de 30.000 en un puñado de días. Si bien no era suave de ninguna manera, tal desgaste hizo que su estómago se agitara. Lo sensato sería retirarse mientras aún tenía alguna fuerza para ordenar y esperar nuevas órdenes. Pero si se fuera, sería etiquetado como un cobarde por el resto de sus días. Sus descendientes se burlaron y ridiculizaron para las generaciones por venir por perder ante los simples bárbaros. Pero si se quedara, él y todos sus hombres morirían. Sus muertes debilitarían aún más el control del imperio sobre la región. Tal vez incluso cause un colapso completo del control imperial para toda la región. Había visto a los Leyers, sabía cuán pocos hombres quedaban en esta área. Agregue a estos bárbaros y la región estaría fuera de su alcance mientras mantuvieran a Al-Nesil. Pero si se retiró y mantuvo algunas de sus fuerzas intactas, entonces tal vez podría haber la posibilidad de que el imperio retenga algún tipo de control, sin importar cuán minúscula sea. Lo dejó con 2 opciones, su honor o su imperio. No temía a la muerte porque sabía que sería bienvenido en el abrazo de Emroy. Pero morir por nada. Tener no solo su muerte, sino las muertes de todos los que permanecieron bajo su mando, no tienen sentido. O peor, para que su muerte conduzca a un peor destino para el imperio. Honor o imperio. Honor o imperio. Maldita sea todo. Suena la retirada, le dijo a su legate, entregándole a Spyglass a un sirviente cercano. Por alguna razón, Majoran asumió que el legate expresaría alguna forma de queja.
de cómo esto fue deschenebel. Cómo mancharía el honor de la Legión para las generaciones venideras. En cambio, el hombre asintió antes de apresurarse para difundir la noticia del orden. Mientras Horn superaba el llamado a la retirada, una sensación palpable de alivio llenó el aire cuando los hombres comenzaron su marcha de regreso al campamento. Aunque dormirían poco, saldría de este maldito campo de batalla antes de que el amanecer se rompa. Muchos más legionarios morirían antes de que terminara este conflicto. Pero no esta noche. Si alguien le hubiera dicho a Asama el año pasado que dirigiría una fuerza expedicionaria a un mundo de fantasía después de la invasión mundial de Tokio, les habría pedido cortésmente que mantuvieran figuras del mundo real fuera de sus historias ficticias. Y sin embargo, aquí estaba. Sentado en una oficina prefabricada que revisa un informe después de la acción en otro mundo. Diremos con certeza que la fuerza imperial se ha retirado por completo del área. Terminó el teniente Yanagida su informe y tomó asiento. Detrás del hombre había una proyección superior del área inmediata alrededor de su posición actual, Alnes, si recordaba correctamente. Y con el retiro de las otras fuerzas, creo que es seguro asumir que hemos asegurado el control sobre la puerta por el momento. La Fuerza de Tarea Especial reunida a raíz del ataque contra Japón tenía dos objetivos simples: asegurar el territorio designado como la región especial en el lado opuesto de la puerta y traer a las personas responsables del ataque no provocado en Ginza ante la justicia. Si bien ya tenían muchos oficiales de este imperio saderano bajo custodia de su ataque de Ginza, el público exigió a los que lo orquestaron ser llevados ante la justicia. Ya sean los oficiales militares del imperio, sus líderes políticos, incluso su emperador si se redujo. Aún así, sabía que iba a ser más complicado que eso incluso antes de tener en cuenta el mundo de fantasía con magia y monstruos en los que marchaban. Señor, la cuarta unidad de combate es más que capaz de perseguir a los rezagados, habló el teniente coronel Kengun. Si no lo hacemos, podríamos enfrentar otra fuerza como la última vez. La última vez, es la primera batalla por Alnes, cuando la expedición inicialmente marchó por la puerta para asegurar el lado de la región especial. 2 meses de acumulación, 2 días de estancamiento cuando los imperiales mantuvieron el avance inicial de JSDF, y 5 días de limpieza después de sus fortificaciones finalmente se violaron. El mayor problema en esa batalla fue cuán embotellados fueron sus propias fuerzas. No hay potencia aérea para romper las fortificaciones, una granizo constante de municiones primitivas desde todos los lados, y los pozos ocultos lo suficientemente anchos como para tragar un todo y fube fueron los mayores obstáculos que enfrentaron. El progreso fue lento. No fue hasta que los imperiales aparentemente se quedaron sin municiones, habiendo disparado constantemente sobre ellos durante 2 días seguidos, que el JSDF tenía su apertura. Después de eso, sus hombres pudieron desmontar y la batalla aparentemente terminó. No es que la lucha se haya detenido, pero que lo peor había terminado. 5 días después y la última de sus fortificaciones tomadas por Tormenta, el ejército imperial se retiró. Poco más de un mes después, la segunda batalla que acababan de luchar fue mucho más simple, el enemigo cargó sus líneas y fue fácilmente derrotado por la tecnología y el equipo superior JSDFS. Tanto que Asama sabía que sus fuerzas ni siquiera sufrieron una sola víctima de todas las batallas. Un logro sin precedentes al tener en cuenta el enemigo sufrió bajas en las decenas de miles. Todo el asunto recordó al general del Frente Occidental Europeo de la Primera Guerra Mundial, donde los hombres competirían a través de la tierra de nadie a través del fuego pesado de ametralladoras y sufren pérdidas horrendas. Solo el enemigo que enfrentan es un estado medieval pre-industrial con algunos irregulares mágicos. Si bien aprecio su entusiasmo, teniente coronel, no creo que sea necesario en este momento, respondió Asama a su subordinado. La última vez que se rompieron un ataque, tardó casi 1 mes y medio en lanzar otro. Si bien no quiero minimizar la situación, creo que estamos a salvo por el momento de un ataque inminente. Sí señor, Kengun aceptó su razonamiento. Señor, ¿qué pasa con las otras fuerzas que vimos junto a los imperiales? Coronel Kamo cuestionado. Sabemos algo más sobre ellos. Nada concreto, pero tengo mis teorías. Asama hizo un gesto al adjunto Yanagida para pasar a la siguiente diapositiva de la proyección.
Dado lo distintivo que se ven muchos de estos trajes de armadura de la norma imperial, creo que es seguro asumir que estas son naciones diferentes en lugar de variantes de las fuerzas imperiales normales. La imagen cambió a una colección de imágenes de varios trajes de armadura y pancartas fangosas alineadas a lo largo del piso. Los armamentos fueron tomados del campo de batalla, algunos plagados de agujeros de bala, mientras que otros fueron mantenidos juntos por una cinta de pato en el interior. Cada set tenía pequeñas etiquetas en el piso al lado de ellas para designarlas. Entonces, estamos tratando con una gran nación con decenas de estados títeres o una coalición de naciones con el imperio como líder. Camo pensó en voz alta. Solo nuestra suerte. Simplemente hay demasiada discrepancia en los diseños para que esta sea una fuerza unificada. Otro oficial, el mayor Igaki, estuvo de acuerdo con Asama. Uno podría descartar las distintas banderas como banderas regimentales, o la armadura como variantes de las tropas imperiales normales como dijo el general, pero agregue una iconografía tan diferentes además de esquemas de color totalmente diferentes y no puedo pensar en nada más que una alianza de naciones se alinea contra nosotros. ¿Qué podríamos haber hecho para garantizar una respuesta multinacional? Kengun reflexionó. Todo lo que hicimos fue asegurar este lado de la puerta para proteger a nuestra propia gente. Quizás la alianza es una palabra demasiado fuerte, se corrigió Igaki. Podrían haber sido forzados a través de incentivos económicos, ayúdanos a tomar la colina, o te embarcaremos. Tal vez no es nada más complicado que ellos convencer a todos de que somos los malos. A nosotros. Camo fue insultado por la insinuación. Apenas somos los imperialistas esclavos que buscaban a innumerables civiles inocentes. Pero es posible que no lo sepan, señaló Asama, señalando su bolígrafo a las imágenes de banderas y armaduras. El imperio tenía meses para decirles a estas personas una cantidad de cosas sobre nosotros. Tal vez que somos el imperio esclavista, que somos los verdaderos monstruos. Todas estas personas sabrían con certeza que un ejército imperial marchó por la puerta, y la mayoría de ellos no volvieron. Con las palabras del general, la ira de Camo disminuyó y el hombre suspiró, cuando lo pones así, señor. El mayor problema es nuestra falta de información de este mundo, suspiró Yayinda a sí mismo, frotando la parte posterior de su cuello. Simplemente no sabemos lo suficiente. Pero ahora que nuestra posición es segura como será por el momento, deberíamos arreglar eso, acordó Asama con su adjunto. Mayor Igaki. Señor, el mayor empujó sus gafas y enderezó su postura. Quiero que organix varios grupos de reconocimiento para comenzar a explorar la región especial con más detalle, ordenó Asama. En cualquier lugar en particular, señor. El hombre sacó una hoja de papel, notando varias cosas para más tarde. Por ahora, comenzaremos con el área justo más allá de nuestra vecindad inmediata por el momento. El general tomó un mapa en papel que la agencia de inteligencia creó con la información que recopilaron después del impulso inicial contra Alnes y de que restos de mapas que encontraron varios campamentos imperiales. Obviamente estaba incompleto, con gran parte del área ennegrecida como terra incógnita. Imaginar que alguna vez trabajó con un mapa que había tenido un territorio genuinamente inexplorado. Tomando un bolígrafo ofrecido por Yanagida, Asama hizo varios círculos grandes alrededor del Alnesfov. Nuestras incursiones iniciales deberían estar lo suficientemente cerca como para que podamos evacuar a nuestra gente si lo peor sale a pasar, pero más lejos de lo que nuestros equipos de reconocimiento han ido tan lejos. Deslizó el mapa a Igaki, más importante aún, sin duda se pondrán en contacto con la población local. Es imperativo que establezcamos relaciones amistosas con ellos, tanto para facilitar la cooperación futura como para refutar potencialmente cualquier calumnia que el imperio pueda haber extendido sobre nosotros. Dejaré su maquillaje a su discreción. Lo veré, señor, respondió el mayor, tomando algunas notas sobre un papel callejero, dobló el mapa en su bolsillo. Bien, cualquier otra cosa. Asama miró a los otros oficiales con él, ninguno planteó una objeción. No. Entonces eres despedido. Cuando sus oficiales se fueron, con Yanagida se movió para seguirlos, Asama no pudo evitar sentir que esta misión se volvería mucho más complicada antes de que terminara. Miró por una ventana,
observando cómo los hombres asumieron sus deberes alrededor de los edificios prefabricados de la base. Llámelo un sentimiento de intestino, pero sintió que el JSDF apenas había rayado la superficie de lo que la región especial tenía para ofrecer. Ya sea bueno o malo, solo el tiempo lo dirá.